Oiga, hermanos, muy buenos días en esta hermosa mañana. Puede tomar su asiento. Un día nuevo, un día caluroso en el cual Dios ha creado para disfrutarla, porque hay que disfrutar todo lo que Dios le demos gracias a Dios por todo, aquellas cosas, ¿verdad? Que dice, como dice su palabra, dad gracias en todo, ¿verdad? Pues así como los que estamos aquí, les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, así los que también están en casa, los que nos están viendo a través de este medio y donde quiera que se encuentran, pues puedan ser bendecidos por medio de su palabra, porque es el único que puede dar la bendición, el que puede dar todo el don que sobreabunda es de parte de nuestro Dios. Amén. Así que hoy, pues una vez más, vamos a, como dijo el pastor, este es el tiempo en el cual vamos a tomar nuestra lección. Llevamos una secuencia de temas en los días domingos y por eso, pues espero que en esta mañana pues haya venido con este entusiasmo de una vez aprender más de la palabra de Dios. Amén. Así que le invito a que vaya abriendo su Biblia, y los que tienen el material, pues ya estamos en la lección número 6. Hoy nos toca estudiar el estudio número 6. Amén. Y los que estuvieron la clase pasada, pues saben de que estudiamos un tema acerca de la visión del carnero y del macho cabrío. A ver si se acuerdan, ¿verdad? De que esto es una visión en la cual Daniel le dio a Dios y tiene su interpretación, y eso es lo que estuvimos analizando este estudio. Pero vamos a leer la palabra de Dios en cuanto donde va a estar desarrollado este estudio, la lección número 6, con el tema que dice la profecía de las 70 semanas. Amén. Para los que no tienen el libro, va a estar basado en el capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel. Cuando ya están ahí, digan un amén para así darle una lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer algunos versículos, saltando algunos versículos para así terminar donde va a estar desarrollando este tema. Dice así, comenzamos con el versículo 3 del capítulo 9. Leo un versículo, usted es el siguiente, y nos vamos a unir en el versículo 27. Dice así su palabra, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios, a intercesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Versículo 16 del capítulo 9. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, amaste toda tu vida y tu furor es sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son gloria de todos alrededor nuestro. Ahora, versículo 17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Versículo 21, ustedes. Aún estaba abrazado de Dios, cuando la mía Versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel,
Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. 24. 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la revelación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia, verdad y sellar la visión, la profecía, ungir al santo de los santos. Versículo 26 dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Versículo 27, todos por otras semanas confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de la abominación, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Puede inclinar su rostro, vamos a ir en oración. Señor, te doy gracias una vez más. Estamos reunidos aquí en tu casa. Nos hemos congregado con el fin de glorificar tu nombre, exaltarte. Hemos cantado, ahora hemos leído tu palabra y vamos a entrar en la exposición, en el desarrollo de este estudio. Pero pedimos que tu Espíritu Santo sea la que intervenga, la que dirija, Señor, y sea la que me use como un instrumento para poder hablar y decir lo que tú quieres que yo diga, Señor. Padre, solamente úsame, y así mis hermanos también. Dale, Señor, la fortaleza, el entendimiento para que podamos desarrollar y ser edificados con tu palabra. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados. Así, mis hermanos, los que están en casa, los que no pudieron venir, Señor, te pedimos por ellos, para que tú los restaures, para que tú seas el Señor, que les pongas ahí el deseo, el anhelo, el querer de poder reunir y venir a glorificar tu precioso nombre. Dales el valor, la fortaleza, quítales el miedo, quítales todos los obstáculos que puedan evitar que esto suceda. Solamente tú puedes hacer. Pero así también los que están enfermos, los que están sufriendo, convaleciendo por alguna enfermedad, ya sea el COVID o ya sea otra enfermedad, que eso impide a que se levanten y pueden glorificar y pueden venir a tu casa. Pero sin duda sabemos que tú estás allí en su cama, allí donde están, puedan sentir el deseo de glorificarte, de alabar tu nombre, porque donde quiera podamos hacerlo, pero necesitamos tener esa convicción de reconocer y de hacer conforme tu voluntad. Te damos gracias en el buen nombre que es Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden acomodarse en sus asientos. He mencionado, ¿verdad?, el tema, el que vamos a analizar, estudiar, es la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Hemos estudiado en otras clases acerca de este tema, pero hoy vamos a estudiar una vez más, darle otra pasada acerca de esto. Como hemos dicho, ¿verdad?, estamos tomando ciertos temas referente a la profecía de las visiones de Daniel, ¿verdad? Pues, como hemos mencionado, ¿verdad?, ya estamos empapados en cuestión a la historia, ¿verdad?, de la iglesia, bueno, del pueblo de Dios desde un principio. Y sabemos de que, aunque el tema de la profecía de Daniel, hoy vamos a hablar mayormente una lección centrada en cuanto a la oración intercesora. Esa vamos a concentrarnos más en esa, en la cual Dios, ¿verdad?, Daniel oró y le pidió a Dios para que le revelara en cuestión de qué iba a pasar en el futuro. Pero Dios se manifiesta en todo momento. Y por eso aquí podemos ver que Daniel reconoció su condición, ¿verdad?, de ser exiliados, exiliados o deportados en Babilonia. Sabemos esto muy bien, como hemos mencionado, que el pueblo de Dios fue llevado
a Babilonia. ¿Por causa de qué? ¿Qué fue lo que causó esto? ¿Quién lo llevó? Los babilonios, ¿verdad? Fueron las que conquistaron Jerusalén, destruyeron el templo de Jerusalén, y los que quedaron ahí los llevaron en exilio. Pero Daniel también reconoce que también fue uno de los que lo llevaron en Babilonia. Fue uno de los que lo llevaron, y reconoce aquí que el resultado de ese exilio fue por causa de la idolatría, fue por causa de la condición de la infidelidad del pueblo de Dios, por sus pecados. Por eso Dios permitió entonces que fueran llevados exiliados. No lo llevaron a un exilio de paseo, no fue un viaje de turistas, fue un viaje como de esclavitud, fue en un lugar, en otro país donde no tenían, o sea, no les respetaban sus derechos, eran ahí sometidos, como el pueblo de Israel también sabemos desde un principio estuvo esclavizado por los egipcios. Esto es la segunda vez entonces que el pueblo de Dios fue exiliado, pero ya no con los egipcios, ahora con los babilonios. Ahí los pusieron ahí por consecuencia entonces de su infidelidad, de su pecado con Dios. Y por eso, ¿verdad? Aquí Daniel podemos ver que pidió a Dios misericordia. Pidió a Dios misericordia por los pecados de sus antepasados, por los pecados del pueblo de Dios presente y por el pecado de él también. Le ruega a Dios, le pide a Dios que los perdone, porque reconoce que por causa de eso es que han sido exiliados, llevados, deportados a Babilonia. Entonces lo que está pidiendo Daniel es misericordia. ¿Cuánto le damos gracias a Dios que es por la misericordia de Dios es que también estamos aquí? Es por la bendición y por la misericordia y por el amor de Dios es que estamos de pie. Si nos consultamos, investigamos cómo ha sido la vida, nuestra historia, ha sido difícil. Y más que ahora con este tiempo que estamos viviendo con lo de la pandemia, hay gente que realmente está convaleciendo, está sufriendo, muchos no tienen trabajo, otros están enfermos, otros están en otros lugares como que quieren viajar pero no pueden por todas esas cosas que ha causado esta pandemia. Entonces realmente debemos darle gracias a Dios que estamos bien, tenemos salud, ¿verdad? Esto es misericordia de Dios. ¿Lo merecemos? ¿Merecemos? Somos inmerecedores de esa gracia, de la misericordia de Dios. Por eso esta lección vamos a concentrarnos en eso acerca de la oración intercesora. Hemos leído los pasajes, ¿verdad?, donde vamos a estar basado este estudio, ¿verdad? Y podemos empezar a ver, como hemos hablado acerca de la clase pasada, acerca de la visión de Daniel, que probablemente ya tenía unos 82 años Daniel, ¿verdad? Hemos hablado de esto, de que ya está con una edad avanzada. Pero sabemos que una vez conquistado Babilonia, una vez que Dios permitió a los medo-persas que se levanten y conquisten a Babilonia, entonces era rey en ese entonces, Ciro, era el gobernador de los medo-persas. Pero en ese tiempo también puso a Darío como los medo-persas como gobernador de Babilonia. O sea, eso también fue un gobernador, Darío, para que gobernara, y gobernador como rey también por una parte de Babilonia, porque ya lo habían conquistado. Pero esto podemos ver aquí también que habla de otro hombre que se llama Asuero. Este hombre también es el papá
¿verdad? De Darío, para que no haya confusión de ese. Y lo podemos ver en el 9:1 de esto. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, y que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Entonces, el reino de los caldeos se refiere a los de Babilonia. Así que vino a ser rey Darío, que su papá se llama, ¿cómo se llama? Asuero. Bien, entonces ese es el trasfondo histórico de esta lección. Más o menos ya en ese tiempo ya está gobernando Darío, ¿verdad? Y en ese tiempo también sabemos de que fue exiliado. Una vez que conquistaron los medopersas, entonces estaba el pueblo de Dios ahí. Estaba ahí Daniel, estaban ahí todos. Pero el final sabemos de que tuvo que pasar 70 años, ¿verdad? Que fueron ahí exiliados. 70 años tuvo que pasar. Entonces, ahorita vamos a desarrollar este tema, ¿verdad? Acerca de cómo es que Dios, ¿verdad?, se mueve a través de la oración. Amén. Bueno, queremos decir cuando hablamos de la oración intercesora, ¿qué es lo que pensamos cuando hablamos de la oración? Hacemos oración intercesora, ¿sí o no? Oración intercesora es que oramos por alguien más. Esa es la oración intercesora. Pero regularmente oramos por alguien más por alguna necesidad, ya sea física, ya sea económica o material, pero oramos por alguien que tiene alguna necesidad. Esas son la oración intercesora. Pero aquí en el capítulo 9 de Daniel se registra la oración intercesora del profeta, que vamos a analizar, vamos a ver cómo Dios, ¿verdad?, contesta esta oración. Vamos a empezar a ver el primer punto. Dice, oración de confesión. Oración de confesión. Un pueblo pecador. Yo creo que los que hemos estudiado liturgia, pues hemos hablado mucho acerca de los diferentes tipos de oraciones. En este caso estamos hablando de oración intercesión. Hay oración también de confesión, oración de gratitud. Pero en este caso, veamos la oración de confesión. Un pueblo pecador. Leamos los versículos 1 al 6 del capítulo 9. Versículo 1 al 6. Síguelo por su vista, le voy a dar lectura y posteriormente vamos a hacer, tal vez el que sigue, vamos a hacer una lectura unida. 1 al 6 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero del reino, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda los pactos y la misericordia con los que te aman, guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Esto es lo que dice el versículo 1 al 9 del capítulo 6. Daniel
estaba entre los que fueron llevados al exilio. Hemos dicho esto de que estaba en Babilonia. Más o menos sabemos de que el pueblo de Dios, Jerusalén, fue conquistado en los años 605 antes de Cristo. Eso pues había sucedido más o menos de lo que estamos hablando, que había sucedido unos 70 años antes de la visión registrada aquí, lo que hemos mencionado, más o menos 70 años. Ahora, ¿verdad? Ya ha sido conquistado el Babilonia por los medo-persas. Ahora se registra este asunto acerca de, en este punto, acerca de Daniel, que estando ahí dice Daniel, miré atentamente en los libros el número, dice, de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en ¿cuántos años? En 70 años. Daniel había mirado en los libros, en la profecía de Jeremías, ¿verdad?, que tenía que cumplirse los 70 años para que así de esa manera fue el tiempo que Dios había determinado para que pasaran el pueblo de Dios en el exilio. El imperio babilonio había caído, ya había caído el imperio babilonio por los medo-persas, más o menos en el año 539 antes de Cristo. En ese entonces pues estaba entonces el rey Ciro, que es el que reinaba, ¿verdad? Pero sabemos de que durante su reinado del rey Ciro es el que también puso como gobernador, como rey también, como en Babilonia, a Darío, ¿no? Pero ahí podemos ver que también los medo-persas, ¿verdad? El rey Ciro fue el que al fin de cuentas decretó y dio la orden que ya el pueblo de Dios tenía que ya regresar, tenían que regresar a su tierra, a Jerusalén. Fue este rey Ciro que dio la primera orden ejecutiva, vamos a decir, para que ya decretó que ya podían salir de ese lugar en Babilonia. Después entonces de haber transcurrido, pasado ya los 70 años que había profetizado Jeremías que tenía que pasar ahí el pueblo de Dios, ¿verdad?, en esa desolación. ¿Qué quiere decir desolación? ¿Es algo agradable? Desolación, ese es el término que se usa. Es un término no tan agradable. Desolación significa que ahí están en una situación bien complicada, o sea, es como pagando una condena, pagando una sentencia, y sabemos que es por causa del pecado que llegaron hasta en ese lugar de desolación. Pues cuyo cumplimiento habíamos dicho, ¿verdad? En el versículo 2, pues ahí podemos ver que tenía que cumplirse entonces los 70 años. No fue fácil, 70 años. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Dios en esclavitud con los egipcios? 400 años. Contra 70, pues ahí sí le fue más bien todavía 70. 400, pues hay una diferencia muy grande, ¿verdad, pastor? La diferencia es que Egipto, pues, como que los acogió, los recibió, y pues ahora sí que después de la bienvenida les da la esclavitud. Pero si nos damos cuenta, llegaron a un tiempo donde la tierra estaba desolada y les dio buena recepción. Lo que pasó que el faraón, que era el que nos recibió bien, murió y después fue el romano. En lo contrario de Babilonia, que fue y hizo devastación, como cuando viene un tornado, y eso le iba a decir hace rato, esa es una desolación, lo que queda después de un tornado.
Así es, sabemos muy bien que cómo quedó el Jerusalén. Dice que en cenizas, en polvo. Entonces, ¿quién podía quedar a vivir en ese lugar desolado, destruido? Entonces, por eso los que quedaron vivos, porque hubo mucha muerte, los que quedaron vivos fueron llevados, exiliados hasta Babilonia. Pero aquí el punto es de que Jeremías había profetizado. Alguien lo puede leer rápidamente, 29:10 de Jeremías, ¿verdad? Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así dice el profeta Jeremías. Cuando se cumplan los 70 años, él mismo va a actuar Dios para que esto suceda. Entonces, esto es la soberanía de Dios, que justamente este rey Ciro es el que determinó, ¿verdad? Dio la orden que ya es el momento. Pero ¿quién le puso en su corazón, en su pensamiento, que ya el rey es ese rey que determinó hacer esto? Es Dios la que actúa siempre. Aquí lo está diciendo en Jeremías, volveré, dice, y él lo va a hacer. Entonces comenzó esto, había leído Daniel este pasaje. Entonces, esto fue lo que llevó a Daniel entonces a comenzar un periodo de oración, de intercesión. Esto leyó, dice, entonces estamos pasando, casi ya se está terminando el tiempo. Ya había pasado los 70 años, ya Babilonia fue conquistado, entonces esto es lo que llevó a Daniel a comenzar un periodo de oración por su pueblo. Y eso es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Que Daniel en el 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esto entonces fue lo que causó que Daniel tenía que buscar a Dios en oración, en ruego y en ayuno, en cilicio y ceniza. Esas son las características en las cuales su oración de Daniel lo llevó a ese grado, ese nivel de interceder por su pueblo. Fue una oracioncita, como se dice. Fue una oracioncita, una oración intercesora. Fue una oración realmente muy profundo. Y ahí podemos ver que Daniel había entendido que Dios es el que tiene el control de todo. Y cuando Dios diga y se haga, se hacen las cosas. Es el Dios todopoderoso, es el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Lo tenía bien claro, pero se necesita entonces hacer una oración de intercesión. Ahí entonces comienza Daniel, ¿verdad?, a buscar a Dios humillándose según las costumbres relacionadas aquí. Lo podemos ver. Hay una costumbre de los judíos, cómo hacen las cosas de una manera que significa una verdadera humillación que realmente duele en el alma, que se tiene que hacer. Es lo que está causando en el corazón de Daniel. Aquí podemos ver uno de esos duelos, ¿verdad? En su cultura, ayunar, vestir en tela de silicio y también sentarse en la ceniza. Son esa es la que los judíos, ¿verdad? Es una cultura que hacen ellos cuando realmente hay una causa, hay un motivo, hay un dolor que causa, tienen que practicar esa cultura de vestirse en silicio y sentarse en la ceniza. ¿Qué es eso de vestirse en silicio? ¿Qué es el silicio? El silicio pues es una vestimenta. Es una vestimenta no es de tela fina, no es de seda, no es de las más caras,
es un material áspero, ¿verdad? Hecho de pelo de cabra, es negra, las que realmente no es agradable, tal vez pica esta vestimenta. Eso simboliza, ¿verdad? Entonces, simboliza duelo, simboliza arrepentimiento, simboliza dolor. Y esto se practica en esa cultura que cuando alguien muere, ¿me entiendes? Cuando alguien muere, si realmente te causó dolor por esa persona que murió, se visten de silicio. Y eso te hace ver que realmente te causó mucho dolor por la pérdida de algo ser querido. Y esa es la cultura que tiene el pastor. Me hace pensar, hermano, que tenemos que tomar esa actitud. Hemos caído en una comunidad inmensa que ya no podemos hacerlo. Ahora pues se ora, si hay buena alfombra, si no hay, pues buen tapete, para poder estar orando, si no, no hay ese sentir de estar ahí en ese lugar. Entonces tenemos que pensar que no es el lugar de que no tenía para estar cómodos, sino que es una actitud de estar incómodos, de estar sumisos, de estar rendidos al Todopoderoso. Y que, pues ahora sí, no estamos como para obligarlo o para pedir algo que merezcamos, sino que estamos diciéndole, estamos de veras rendidos a ti. Y creo que tendríamos que volver en ese tiempo y ponernos así en esa actitud para que Dios se tenga misericordia de nosotros, tenga en cuenta nuestras oraciones y haya esa disposición a nosotros. Así es. Gracias, pastor, por el comentario. Realmente es muy real que hoy en día pues ya se condicionan las cosas. Oramos, nos arrodillamos si hay tapetes, si hay buena alfombra, pero cuando las condiciones no favorecen a eso, pues se hace de otra manera. Pero realmente aquí lo que estamos viendo es la actitud, ¿verdad? La actitud, la convicción de hacer las cosas, el dolor que le ha causado Daniel. Y estaba entonces Daniel en un duelo porque había entendido que el exilio fue resultado del pecado del pueblo. O sea, había entendido que por qué están en esa situación, por el resultado, por causa del pecado del pueblo. Por eso están allí, por eso se puso en duelo, se vistió de silicio y también se sentó en las cenizas. Es como sentarse en ceniza, no solamente poner ese vestido, sino que también se tenía que sentarse en ceniza. Pero tiene que estar en ayuno también y en ruego. ¿Cuánto tiempo? Tiene que estar así. Recibir la culpa. Exactamente, aceptar que le duela lo que está pasando. Ese es el dolor, ese es el duelo que está pasando. Pero el duelo mostraba remordimiento por la vergüenza, por todo lo que está pasando, por la condición de cómo estaban viviendo. Y por eso esa condición, ese remordimiento le ha causado, por eso está en ese duelo, demostrando que hay un dolor profundo que había cometido el pueblo de Dios. Daniel comenzó su oración entonces. Primeramente vemos aquí, comenzó su oración. Ya tiene la actitud, ya se puso el vestido,
ya puso las cenizas, ya se sentó, ya tomó esa actitud de que lo voy a hacer, ya sintió el dolor, ahora comienza con su oración. Primeramente vemos cómo comienza con su oración en el versículo 4. Dice así: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, porque que guardas el pacto, la misericordia con que te aman y guardan tus mandamientos. Así comenzó su oración. ¿Qué podemos aprender aquí? Empezó primero confesando. ¿Qué es lo que está confesando? La grandeza de Dios. Está honrando a Dios y también está confesando la grandeza de Dios y la fidelidad de Dios. Ahí podemos ver que Dios sí cumple sus promesas. Ha hecho un pacto y los cumple. Él es fiel. No es como el pueblo de Dios, pero Él es fiel, y por eso Él es lo que está exaltando, está levantando eso de que Él es fiel. Dios es fiel, y por eso dice dice el versículo 4 del capítulo 9, dice: Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia. Esto no se fue primeramente con su petición. No fue primeramente: Señor, te pido esto. Quiero que de una vez acabes con esto. Quita ese dolor, quita esa enfermedad. Esa es la petición que regularmente hacemos. Primeramente, exigimos que Dios cumpla, dando órdenes a Dios: ya quita, deshaga, haga esto. Estamos exigiendo, pidiendo que Dios nos obedezca. Pero Dios quiere que le honremos, quiere que exaltemos su nombre, su fidelidad, su grandeza, que Él es digno de ser alabado. Y aquí Daniel empieza primero entonces a enaltecer el gran nombre de Dios. Y esto entonces podemos ver que a veces, como dice Santiago, ¿por qué no son respondidas las oraciones? No son contestadas las oraciones. Y dice: porque pedís mal. Entonces, ¿hay oraciones no contestadas? Sí. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque no sabemos pedir. Porque dice Mateo que todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. Pero Dios quiere darnos, quiere dar. Pero también Él quiere que aprendamos de la mejor manera a cómo pedir. ¿Cómo se pide algo? Es que a veces pedimos por motivos que no son correctos, porque Él conoce nuestras intenciones, conoce todo Dios, nuestros pensamientos. No podemos engañar a querer pedir una cosa que es por nuestros deleites. Eso es por lo cual Dios a veces no contesta las oraciones. Esto de la fidelidad de Dios entonces contrasta con la infidelidad del pueblo de Dios, el pueblo judío. Eso es lo que dice el versículo 5. Mientras, dice el versículo 5, dice: ¿qué dice? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes, hemos apartado de tus mandamientos, tus ordenanzas. ¿Está reconociendo? Dice hemos, no dice Daniel que ustedes han pecado, han fallado, como regularmente señalamos o señalan a decir: tú eres un pecador. Pero uno no reconoce. Tu pueblo te ha fallado. Aquí Daniel dice hemos, se incluye también que también él ha fallado. Aún a pesar de que él es un profeta que Dios había usado,
A pesar de que es un profeta que Dios le ha llamado, le ha dado visiones, lo ha usado de muchas maneras, pero él también reconoce que también él ha sido también rebelde, ha fallado también, ha cometido errores. Entonces aquí podemos ver de que no porque es un pastor, no porque es un evangelista, no porque tiene un cargo de eminencia en el rango eclesiástico, pueda decir que él es el santo. Aquí no hay. Pablo dijo que no hay ningún perfecto, ninguno bueno, todos fallamos. Aquí también Daniel ha fallado, reconoce, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes. Entonces se está confesando sus pecados, sus faltas. ¿A quién se le está diciendo? Al que es digno, al que sí él es fiel, al Dios, que sí él guarda sus mandamientos, guarda su pacto y los cumple. Pero nosotros comenzamos a hacer las cosas, pero no dura más. Nos gana la pereza. Nos gana la pereza. Comenzamos con una buena actitud, no pasa mucho tiempo y ya lo dejamos otra vez como está. ¿Quién es el infiel entonces? El pueblo de Dios. Así que esto es lo que contrasta este versículo, ¿verdad? El versículo 5 con lo que Dios es. Él es digno, Él sí no falla y Él es misericordioso. Además, había rechazado los esfuerzos de Dios por restaurarnos a una relación recta con Él. Dios había levantado a muchos profetas. Hemos estudiado los profetas menores, en las cuales vemos cómo Dios ha hablado a los profetas, a profetas mayores como menores, que Dios pone a esos profetas para que le digan al pueblo de Dios que tienen que volver. Pero ellos mismos, aquí el versículo 6 dice: no hemos obedecido a tus siervos. ¿Quiénes son esos siervos que hablan? Los profetas que había levantado Dios. Había mandado muchos profetas para que les diera el mensaje. Pero ¿qué han hecho? No han obedecido a esos siervos. No han hecho caso. Pero aquí dice los siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces está grave la situación. Por eso su actitud de Daniel es que le dolió esa situación. Por eso empezó con esa oración. Por eso se puso silicio y se sentó en ceniza a pedirle a Dios en oración, para pedir por el pueblo de Dios. El inciso B dice: un Dios justo. Leamos los versículos 7 al 14 del capítulo 9. Tuya es el Señor, la justicia de nuestro, la confusión del rostro como el día de hoy. Lleva todo el hombre de Judá a los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. El Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron,
trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo dice, conforme a está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades, entender tu verdad. 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová y nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecemos sus. Amén. Dice, reconoce al fin, dice, porque justo es Jehová. Hemos leído estos versículos y ahí relatan y confesando, diciendo que ellos no han hecho, no han obedecido, al contrario, han fallado. Y conforme está escrito, dice, ellos reconocen, ¿verdad?, todas las maldades y todo lo que han hecho en contra de Dios. Esto es lo que reconocen, pero al fin de cuentas aceptan que Dios es justo. A pesar de las cosas, cuando hablamos de la justicia de Dios, es que realmente Dios no es malo. Dios no es malo. ¿Es injusto Dios? No es injusto. ¿Merecemos lo que nos pasa? Sí lo merecemos, porque Dios no es injusto. Él es Dios de amor y de misericordia. Y por eso aquí lo que están pasando, ellos relatan que no han cumplido, relatan cómo la maldición ha llegado a ellos, relatan que estando exiliados no la están pasando bien, relatan todo, pero aún así el versículo 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Reconocen la justicia de Dios, reconocen que Dios Él es el que tiene misericordia y Él es el que perdona. No hay nadie más, porque contra Él hemos pecado. No contra los reyes, no contra los gobernantes, es contra Dios. Le hemos fallado a Él. Entonces, ¿a quién debemos de pedirle perdón? A Dios. Tenemos que ir a pedirle perdón a Dios, tenemos que ir en oración entonces a confesar todos nuestros pecados, a pedir perdón, que Él tenga misericordia de nosotros. Y por eso aquí podemos ver, ¿verdad? El pueblo judío enfrentó muchos problemas. Uno de ellos pues es la dispersión. Aquí habla de una dispersión. El 9:7 dice, tuya es, Señor, dice, la justicia y nuestra la confusión de rostro como el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión. Entonces aquí una de las cosas que están de la dispersión, Dios los había dispersado en toda la tierra, los ha confundido, los ha llevado dice aquí, de lejos y los de cerca, a donde tú, dice, los has echado por causa de su rebelión. O sea que los judíos no solamente habían en Babilonia, sino que habían dispersado en otros lugares más. Pero ¿por qué Dios los dispersó, los echó para allá? Por causa de su rebelión. Esa es la razón por la cual habían sido dispersados. Por eso el pueblo de Dios había sido, como hemos dicho, infiel. Y por eso están sufriendo las consecuencias de no haber obedecido a Dios. El versículo 8, eso es lo que dice. El
Versículo 8 dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que a pesar de todo, Dios es misericordioso. El perdón de Dios, ¿verdad?, está ahí cuando realmente alguien se acerca y pide clemencia y pide perdón por sus pecados. Porque Él es el que perdona, porque a Él es el que ofendemos, a Él es el que le fallamos. Sin embargo, dice, tomando como fundamento la misericordia de Dios, porque realmente sabemos de que Él es que puede perdonar los pecados. Esa misericordia es realmente grande, porque no hay pecado que no puede perdonar. No hay pecado que no puede Dios perdonar. Él es grande su misericordia, así que no hay que diga, pues yo realmente mi pecado, eso no tiene perdón de Dios. Dios tiene perdón para todo aquel que lo pida. El versículo 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos pecado. Cuando acercamos a Dios buscándole humildemente, encontramos. Como dicen, buscar primeramente a Dios y su justicia. Hay que buscar a Dios y su justicia. Y también Hebreos dice que tenemos que venir con acercaos, dice, confiadamente al trono de la gracia y buscar oportuno socorro. Eso es lo que hay que hacer. Hay que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Cristo está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Él ya pagó los pecados, Él cargó todos nuestros pecados. Él es el que está intercediendo, es el que ha puesto en nuestro lugar y es el que ha pagado, y por eso tenemos que ahora acercarnos confiadamente a Él para hablar y pedir misericordia y perdón por lo que hayamos hecho. Entonces, cuando realmente se hace esta confesión, esta intercesión, entonces hay perdón, hay misericordia, entonces hay restauración, se restauran las cosas. Porque cuando tenemos o cometemos algo, o hemos hablado, tenemos ¿cómo se dice?, en contra de alguien, y si no se arregla, se hace cada vez más. Pero si vas y le dices perdóname, pues fallé, entonces se hace la restauración. Eso es, pero con Dios tenemos que acercarnos a Él. Dios es justo, ¿verdad? Lleva a cabo sus juicios establecidos en su pacto. Dios es bueno. Muchas ciudades habían sido destruidas entonces, o quizá todas esas ciudades que habían sido destruidas es porque Dios es justo. Él permite las cosas. Dios es el que hace, y cuando hace, Él es el que levanta a las personas, es el que levanta, y es el que Dios usa todos los medios para dar el merecido al que tiene, al que debe de tener. El versículo 14 dice de Daniel, habla ahí de la justicia de Dios, porque tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. O sea que todo lo que le estaban pasando es porque Dios lo ha traído. Dios lo está permitiendo. Y por eso vamos a ver los siguientes versículos que dice, el punto número 2 dice, apartarse del pecado. Los versículos 15 y 16 dice, ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto por mano poderosa, e hiciste renombre cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente.
oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que Daniel continuó enfocándose en la oración por el favor de Dios. Está pidiendo favor de Dios. No solo por la liberación del pueblo, pueblo judío, sino también por el honor del nombre de Dios. Por el honor y por lo que Dios ha hecho, para que Dios realmente tenga misericordia del pueblo de Dios. Esto es lo que vemos aquí en el versículo 17 y 18. Ahora dice, pues, oye la oración de tu siervo. Oye la oración de tu siervo. Realmente, ¿verdad?, podemos decir, Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente. Antes que nosotros le pidiéramos, Él ya sabe. Está mirando nuestras necesidades, la condición como estamos. Pero Él pide, Él espera que nosotros nos demos cuenta y vayamos a Él para pedirle. Y eso es lo que estamos viendo aquí, realmente, esas declaraciones de Daniel, que dice que tal favor destacaría la naturaleza misericordiosa de Dios. O sea que está hablando a Dios diciendo que tú tienes misericordia. Tú puedes librarnos de esto. Y por eso habla el 15, el 16, oh Señor, conforme todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira, tu furor sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, por causa de nuestros pecados. Él está pidiendo un favor, que aparte la ira de Dios. Esto es pedir favor. En realidad, nadie es justo, ¿verdad? Somos injustos en absoluto, pero Dios sí es justo. Él hace la justicia, Él aplica la justicia, ¿verdad?, conforme su misericordia, conforme Él lo ha querido. Dios, ¿verdad?, su gracia es grande. Ha demostrado con su pueblo y nos sigue demostrando hoy en día, ¿verdad? Aquí podemos ver que esta intercesión tiene una fuerte tenacidad, porque realmente está clamándole a Dios en ruegos a que tenga misericordia de su pueblo, que realmente están sufriendo, padeciendo, y ahora necesitan, desean ser escuchados. Dice el versículo 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Qué podemos ver aquí? Es una tenacidad de intercesión. El versículo 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes. Todas esas palabras que hacen, no tardes, presta oído, oye, escucha. Está pidiendo realmente una fuerte intercesión. Pero la pregunta, ¿acaso no oye Dios? ¿No está escuchando? Sí, lo están escuchando. Pero necesitan una actitud como esta. Una actitud de entrega, una actitud realmente de clamar a Dios y también exaltar su nombre. La oración intercesora siempre se debe tener una motivación. Hay una motivación, como hemos dicho desde un principio. Siempre debe haber
una motivación. ¿Cuál sería la motivación de orar por alguien más? Por las necesidades que hemos dicho, por las necesidades. Si vemos alguna necesidad, hay que orar. Esa es la motivación, hay que orar, porque está padeciendo, porque está enfermo. Estas son las necesidades. Ese es el motivo. Pero también debemos ser motivados por un profundo deseo de honra. Entonces deben ser dos motivaciones. Pero a veces el último no nos acordamos, solamente oramos por las necesidades. Pero debemos ser, primeramente, que sintamos de ser motivados por un profundo deseo de honrar a Dios. Como dice Daniel, honrar a Dios, primeramente. Y después presentar las necesidades. No es al revés. Nosotros vamos primeramente a entregar las necesidades y si te acordaste, honras a Dios. Y si no, pues ahí se queda. Y por eso necesitamos esas motivaciones de honrar a Dios, darle la gloria a Dios, exaltarle su grandeza, su poderío, su amor, su misericordia. Decirle que Él lo puede. Él es Dios, un Dios todopoderoso. Cuando oramos, intercedemos por todas aquellas personas que están pasando por esta enfermedad. Primero tenemos que honrar a Dios, declararle, tú eres un Dios soberano. Tú conoces, con esta pandemia para ti no es nada. Tú puedes quitar, tú tienes poder. Eres digno. Glorifícate, exáltate. Lo que haz milagros en la vida que tú puedes hacer. Haz tu voluntad. Pero no vamos con exigencias, dice quítala. Y si lo quitas, si lo sanas, pues voy a ir a darte gracias. Así he escuchado. Si me dan mi permiso, si me dan mi trabajo, voy a ir a la iglesia. Regularmente un compañero en el trabajo estaba sacando su visa a su esposa, que es de otro país. Le dice al hermano, él me lo dice, si le dan la visa a mi esposa, sí voy a ir a tu iglesia a dar gracias. Y ya le reclamamos ahorita, ya le dieron los papeles y todo, ya está aquí. Y no ha llegado la iglesia, ¿qué pasó? ¿Se dan cuenta cómo, ¿verdad?, condicionamos las cosas y dejamos como los 10 leprosos, ¿verdad? Y los otros, ¿dónde están? Dice, solamente uno regresó a dar gracias, pero todos recibieron el milagro, pero no todos son agradecidos. Pero el que realmente reconoce, honra a Dios, es que reconoce el beneficio de Dios y viene a honrarle, a glorificarle. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Honremos a Dios, porque Él es bueno. ¿Qué hace que la oración sea sincera, debidamente motivada? ¿Qué es lo que hace que debe ser sincera, debidamente motivada? O sea, que esas motivaciones que he mencionado por las necesidades, por honrar a Dios, son esas motivaciones. Pero si hay esas dos, entonces realmente hay una sincera intercesión. Porque si tú reconoces la grandeza de Dios, el amor de Dios, entonces cuando ves una necesidad, te da ganas de orar por la persona, de pedir por él, por él. ¿Por qué? Porque esa es la motivación, lo hace sentir que necesitas orar. Orar unos por los otros, dijo el apóstol Pablo. Voy a pasar al punto número 3 rápidamente. Dice, el versículo 20 al 23, dice, para terminar, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando
en oración cuando el varón Gabriel, a quien hablaba, había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos te he dado la orden y yo he venido para enseñártela, para que tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amén. Entiende ahora. Quisiéramos que todas las oraciones sean contestadas con esto. Esto no esperó ni una hora. Justamente ahí dice, aún dice esto, hablando y orando, conversando mi pecado y el pecado del pueblo, sucedió. Vino la respuesta inmediata. Dios mandó ¿a quién? Al ángel Gabriel otra vez, ¿verdad? La que había Dios mandado, ¿verdad? En la visión, otra vez manda a Gabriel, a quien había visto, como dice la visión, vino aquí volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Vino el ángel entonces a darle esta buena noticia, a darle la respuesta a su petición, a su intercesión. Dice, me hizo entender, habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de sus ruegos, dice, fue dada la orden. Y yo, dice la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Se había dado la orden desde un principio, pero necesitaba entender. ¿Qué es lo que necesitaba entender? ¿Qué es lo que necesitaba Daniel? Sabiduría e entendimiento. Y por eso muchas de las veces terminamos sin entender las cosas porque no hay sabiduría, no hay entendimiento. Y por eso muchas personas a veces se han, ¿cómo se dice? Se han cansado y oran, piden y luego dicen, terminan quejándose que Dios no les escucha, que Dios es injusto, pero no tienen entendimiento. Necesitan pedir, como dice Santiago, el que es falto de sabiduría, es lo pidas, porque es la fuente de sabiduría. Entonces aquí Daniel le hace falta también sabiduría para que entienda esta palabra, lo que está pasando. Ya Dios dice, ya había dado la orden. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Desde un principio estaba la orden. Pero sigue orando. Pero necesitaba entender. Necesitaba sabiduría para entender que esa orden ya ha sido dada. Y eso es lo que realmente necesita Daniel entender entonces. Pero esta oración fue contestada. Pero si queremos saber cómo fue contestada su oración de Daniel, hay que ver las actitudes que tomó. Primeramente, ¿qué estaba haciendo? Estaba, dice, hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado. Ese es lo principal. Lo primordial, el confesar, aceptar que somos pecadores, aceptar que no somos perfectos, que le fallamos a Dios y reconocer, dice, Señor, te he fallado, aquí estoy, he sido infiel. Ahí estaba confesando sus pecados, pero también estaba confesando el pecado del pueblo. No solamente pide perdón por él, sino también está pidiendo, rogando para que Dios perdone el pecado del pueblo. Se derrama sus lágrimas, derrama sus ruegos delante de Dios por el pecado. Y es cuando Dios entonces mira realmente, como dijo David,
un corazón contrito y humillado. Y ese es lo que quiere Dios, que realmente podamos acercarnos a Él con ese corazón contrito, humillado, para pedir perdón. ¿Cada cuándo? Todos los días, porque todos los días le fallamos a Él. No hay horarios. Todos los días tenemos que estar, como dijo Pablo, orar en todo tiempo. Así que, hermanos, esto es la lección. Tal vez voy a pedir al pastor, se me da el tiempo. La respuesta de estas dice 24, 70 semanas están determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Entonces, ahí está lo que realmente Dios había dicho. Dios le está diciendo, son, ¿cuánto? 70 semanas. Hemos hablado mucho del número 7, ¿verdad? Que es el número 7 no es un número literal, sino es un término redondo, un término entero que Dios trata. Y eso se refiere a 70 semanas, o sea, que hay un tiempo, un periodo que tiene que pasar el pueblo de Dios en ese exilio. Hasta que se cumpla, entonces van a regresar. Amén. Dios le bendiga y vamos a seguir adelante y que Dios nos ayude para seguir luchando en este camino. Amén. Gloria al que vive y reina para siempre. Vamos a orar dándole gracias por su palabra que ya ha sido explicada, que hemos estado estudiando, y estas clases nos motivan, ¿verdad?, para ir adelante con valor, con decisión. Aleluya. Padre amado, te doy gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Danos de ti, Señor, y que podamos, Padre, mostrar tu poder, tu gloria. Amado Señor, que seas tú el que nos ayude para llevar la palabra que tú, Señor, has puesto en cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, en medio de la congregación. Exaltado seas por todo lo que tú eres, amado Señor, porque tú eres poderoso, eres grande y maravilloso. Amado Señor, recibe la honra, la gloria y la alabanza. Aquí estamos, mi Dios, mis hermanos y yo, honrándote. Pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre sea sobre cada uno, y que así su Santo y Divino Espíritu nos cubra con su sombra y permanezca en cada uno de nosotros, hoy y siempre. Te honramos y te glorificamos, Padre, en el nombre precioso del Hijo del Señor Jesús. Amén. Aleluya.